Bienvenidos a esta nueva clase de matemáticas. Trabajaremos con el curso octavo básico en la cápsula número 2 y el objetivo del día de hoy es resolver problemas que involucran multiplicaciones y divisiones de fracciones y números decimales aplicando algoritmos. ¿Qué es un problema? Un problema es una cuestión discutible que hay que resolver o a la que se busca una explicación. Resolver problemas en matemáticas es una actividad compleja. Puede parecer una actividad desordenada, pero es fundamental ordenar tus ideas y ser esquemático. Se ve bastante complicado, profesora. Por eso debemos seguir los siguientes consejos, que nos van a ayudar mucho para poder resolverlos. Hay que tener una actitud positiva, confiar en tus capacidades, tener mucha paciencia, concentración y reflexionar. Muy bien, profesora. Apliquémosla. Continuemos. Vamos a resolver la actividad número 1 de tu guía número 2. Y el problema que aparece dice lo siguiente. Bernardo ha comprado 5,5 litros de aceite para autos que envasará en bidones de 3/4 de litro. Número 1. ¿Cómo podrías resolver este problema directamente con operaciones entre fracciones? Lo primero es reconocer que para poder envasar en bidones de 3/4 de litro los 5,5 litros, deberíamos dividir. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer primero es escribir la operación correspondiente, que en este caso sería 5 enteros 1/2 dividido 3/4. 5 enteros 1/2 es lo mismo que 5,5 litros. Luego, ese 5 enteros 1/2 es lo mismo que 11 medios porque recuerden que multiplico el entero por el numerador, por el denominador, perdón, y le sumo el numerador. 5 por 2, 10, más 1, 11. Luego efectúo la división. Recuerden que la división es multiplicar cruzado, es decir, voy a multiplicar 11 por 4, 44, y 2 por 3, que sería 6. Eso lo tengo que simplificar, que sería 22 tercios, y ese 22 tercios es lo mismo que 7 enteros 1/3. ¿Cómo yo sé que son 7 enteros 1/3? Simplemente porque voy a dividir el 22 en 3. El 3 cabe 7 veces en el 22 y me sobra 1. Por eso me quedan 7 enteros 1/3. El segundo paso es verificar el resultado anterior utilizando la operación inversa. Si acá ocupé la división, lo inverso a dividir es multiplicar. Por lo tanto, voy a multiplicar el resultado que obtuve, que es 7 enteros 1/3, por 3/4. Ahora, recordemos que 7 enteros 1/3 es lo mismo que 22 tercios, que voy a multiplicar por 3/4. Recuerden que la multiplicación es hacia el lado, por lo tanto 22 por 3, que sería 66, y 3 por 4, que sería 12. Ahora, siempre tenemos que simplificar, y eso va a ser lo mismo que 11 medios. Y sabíamos que 11 medios era lo mismo que 5 enteros 1/2. Y finalmente, ¿qué valores debiste multiplicar? Debí multiplicar el producto, voy a ir escribiendo y ustedes también en su guía, el producto
entre la cantidad de bidones el producto entre la cantidad de bidones por la capacidad de ellos debe ser igual a la cantidad de aceite total. Es decir, lo que hicimos en el número 1 y el número 2 son dos cosas equivalentes, pero una es la operación inversa de la otra. Vamos a la siguiente actividad. Vamos a la actividad número 2. Matilde ha comprado un entero y 3/4 de pieza de queso que pesa 2,5 kilogramos la pieza. Luego, troza lo que compró y envasa en paquetes de 625 gramos. A raíz de este proceso, ¿cuántos paquetes obtiene? Para poder resolver este problema tenemos que realizar 4 pasos. El primer paso es reconocer y comprender datos. El segundo paso, utilizar solo fracciones o solo decimales. El tercer paso, resolver las operaciones. Y el cuarto paso, responder a la pregunta. Entonces vamos a ir al primer paso. Reconocer y comprender datos. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Tenemos datos de la pieza de queso, Ya. cuánto pesa, cuánto van a pesar esos paquetes que quiere transformar. Esos serían los 3 datos, ¿o no, profesora? Muy bien, entonces los vamos a comprender. Dice ahí que cada pieza pesa 2,5 kilogramos, por lo tanto, si tengo un entero 3/4 de pieza, para poder saber cuánto pesa, lo voy a multiplicar por 2,5. Esa es la primera parte. Segunda parte dice que lo va a envasar en paquetes de 625 gramos. Es decir, lo va a repartir en paquetes de 625 gramos. Claro. ¿Qué operación matemática tendría que utilizar? Tendría que dividir. Tendría que dividir. Pero ojo aquí. Debería dividir por 625 gramos, ¿cierto? Pero los 2,5 está en otra unidad de medida que son kilogramos. ¿Verdad? 625 gramos son 0,625 kilogramos. Por lo tanto, eso es lo que voy a dividir. Perfecto. Había que hacer la conversión. Exacto, tenemos que hacer la conversión. Ahora vamos a ir al segundo paso. Dice utilizar solo fracciones o solo decimales. Es decir, vamos a convertir todos los números que aparecen aquí en fracciones o todos los números que están aquí en decimales. ¿Cuál sería la opción más viable, profesora? En este caso es más sencillo transformar todo en una fracción. Muy bien. Por lo tanto, ojo aquí, 1 entero 3/4 es lo mismo que 7/4. ¿Por qué? Porque multiplico 1 por 4, son Y le sumo 4, y le sumo 3, me da 7. Luego, el 2,5 es lo mismo que 5 medios, y lo puedes verificar dividiendo el 5 en 2, Y te dará 2,5. y nos dará 2,5, y eso dividido 5/8. Nuevamente lo puedes verificar. Si divides 5 en 8, obtendrás 0.625. 0,625. Entonces ahí ya tenemos el segundo paso. Ahora vamos al tercer paso, que es resolver las operaciones que tenemos allá.
Entonces lo voy a volver a escribir. Tengo 7/4 por 5/2 dividido 5/8. Y voy a comenzar por la multiplicación. Las fracciones, recuerda que se multiplican hacia el lado, por lo tanto voy a multiplicar el 7 por el 5 y el 4 con el 2. Ahora eso lo voy a dividir por 5/8. La división es cruzada, por lo tanto voy a multiplicar el 35 por el 8 Y el 8 por el 5. y el 8 por el 5. En el numerador entonces me va a quedar 280 porque multipliqué 35 por 8. Y en el denominador me va a quedar 40. Ahora, eso que está ahí, yo lo tengo que simplificar. Encontrar un divisor común. Pero resulta que nuestro divisor común es el 40. Por lo tanto, el 280 dividido en 40 es simplemente 7 enteros. 7 enteros. Y el último paso es responder a la pregunta. Ojo acá, nuestra pregunta es, ¿cuántos paquetes obtiene? Hay que formar una respuesta completa. Claro, ¿cuál sería esa respuesta completa? La respuesta sería que Matilde, Vamos a escribir Matilde. claro, primero va el sujeto, Ya, Matilde envasará ya, 7 paquetes de queso. envasará 7 Paquetes de queso. paquetes de queso. ¿Entienden los pasos para resolver un problema? Lo entendí muy bien, profesor. Ya, entonces lo vamos a verificar con el siguiente problema. Vamos. Continuamos con la guía en la parte del chequeo de la comprensión. Aquí aparece otro problema. Dice, Roberto ha comprado 2 rollos de cuerda de 5.6875 metros cada uno y ha ocupado las 4/5 partes de ella. ¿Cuántos metros de cuerda ha ocupado? Nuevamente vamos a seguir los mismos 4 pasos del ejercicio anterior. Perfecto. Paso 1, vamos a reconocer y comprender los datos. ¿Cuáles son los datos? Existen 2 rollos. Ya, son 2 rollos. ¿Cuánto mide cada rollo de cuerda? 5,6875 metros. Muy bien. Después dice, y ha ocupado las 4/5 partes de ella. O sea, ha ocupado las 4/5 partes de ambos, ¿cierto? Exacto, por lo tanto lo vamos a multiplicar por la fracción correspondiente que sería 4/5. Luego nuestro paso número 2 es utilizar o solo fracciones o solo decimales. Profesora, ¿por qué no ocupamos decimales en este ejemplo, ya que en el anterior ocupamos fracciones? Muy buena idea. En este ejercicio entonces solo vamos a ocupar decimales, por lo tanto nuestro ejercicio que está ahí se mantiene igual, 2 por 5,6875 y lo vamos a multiplicar por 0,8, porque el 0,8 es el equivalente A dividir 4 en 5. a dividir 4 en 5. Luego vamos al paso 3, que es resolver las operaciones, por lo tanto volvemos a escribir nuestro problema. Y efectuamos las operaciones en el orden correspondiente. Si tenemos paréntesis, ¿por dónde tenemos que comenzar? Por el paréntesis. Por el paréntesis, ¿cierto? Entonces vamos a multiplicar esos 2 números y nos va a quedar 11,375 y eso a su vez debería estar multiplicado por 0,8. Al realizar esa multiplicación obtenemos 9,1. Y después de eso vamos al paso 4, que es responder a la pregunta. Nuestra pregunta era, ¿cuántos metros de cuerda ha ocupado? Entonces podríamos decir que Roberto, Vamos a escribir entonces. el sujeto, Roberto ha ocupado ha ocupado
9,1 metros de cuerda. 9,1 metros de cuerda. Ahora, ojo aquí, en su guía, en la parte de chequeo de la comprensión, aparecen alternativas. Y esa respuesta corresponde a la alternativa C, que es lo que ustedes van a marcar en su guía. La letra C. Muy bien. ¿Entendiste? Entendí muy bien, profesora. Continuamos. No. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos a resolver un problema. Sí, aprendimos a resolver un problema. Ahora, para resolver cualquier problema siempre tengo que seguir los mismos 4 pasos generales. Reconocer los datos. 2. Ordenar los datos. Ahí es donde me refiero a si voy a utilizar las fracciones o los decimales. Resolver las operaciones y siempre tengo que responder a la o las preguntas. Exactamente. Sin olvidar el sujeto y sin olvidar también que estamos hablando de cantidad de metros, de kilos, sin olvidar como el apellido del número. Exacto. Tenemos que los números que vamos a obtener en nuestro paso 3 son solo magnitudes y cobran sentido cuando nosotros respondemos a la pregunta. Entonces el desafío para esta semana es realizar la actividad número 3 y de síntesis de la guía número 2. Perfecto. Voy al tiro. Nos vemos la próxima semana.